Buenos días, tardes o noches. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios, Biblia. No tratamos de religión ni denominación. Somos bautistas por denominación, pero cristianos por convicción. Compartimos lo que nosotros entendemos y creemos que es nuestro fundamento para nuestra fe, la palabra de Dios, la Biblia. No es que le vamos a vender algo, no es que lo voy a tratar de convencer. Si le interesa, pues sería bueno que se diera la oportunidad de analizar, de querer entender qué es lo que la Biblia nos dice, por qué nos lo dice y para qué nos lo dice. Pero con gusto compartimos esta tarde-noche. Vamos a 2 Corintios, capítulo 2, no vamos a ver un versículo 11. Vamos a leerlo primero en la versión Reina Valera, versión antigua, y luego comparamos cómo nos lo presenta en la Biblia de las Américas. Es nada más un versículo, para que no se nos haga tan extenso. Adelante, por favor. Segunda de Corintios 2:11 dice la palabra de Dios, porque no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos sus maquinaciones. Amén. Ora, por favor. Oremos. Padre que estás en los cielos, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por traernos con bien a tu recinto de oración, Señor, y pues Padre, gracias por cuidarnos en este día, Señor. En esta tarde, Señor, venimos ante ti a ponerte esa predicación en tus manos, Señor. Tú eres el que unge, guía y guarda el que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro, que anda predicando y presentando tu palabra alrededor del mundo, Señor, tú estés con ellos, síguelos usando, Señor, y síguelos protegiendo, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos por cada oyente, prepara los corazones de cada uno de nosotros, Señor, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y pues, Padre, a poderla aplicar en nuestras vidas diarias, Señor. Nuevamente, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues, Padre, gracias por tu gran misericordia, Señor. En esta tarde también venimos ante ti, Señor, a ponerte en tus manos las peticiones de cada persona, sean anhelos, angustias, dolores, tribulaciones, necesidades, pérdidas, enfermedades, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Que tú eres el que suple, el que cuida, el que sana, el que da consuelo, Señor, y pues Padre, todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Abre las puertas que tienen que estar abiertas, Señor, y pues Padre, cierra las puertas que tienen que estar cerradas, Señor. Igualmente, Señor, te seguimos pidiendo por cada líder, Señor, cada líder espiritual, cada líder de familia, cada líder de gobierno, Señor. Tú conoces las situaciones alrededor del mundo, Señor, y tú conoces las situaciones de cada iglesia y de cada familia, Señor, igualmente de cada persona. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor, y pues Padre, que sea toda tu voluntad, Señor, y no la de nosotros, Señor. Nuevamente gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues Padre, nuevamente te lo ponemos todo esto en tus manos, Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, en todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Tal vez diferentes palabras, pero el mismo significado. Dice el versículo 11 del capítulo 2 de 2 Corintios, nos lo presenta de esta manera. Dice así: para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus ardides, o sus maquinaciones, o sus trucos, o sus trampas, ¿verdad? Ardides. Bien. Regularmente a muchos cristianos, y tal vez incluyéndome, no nos gusta hablar mucho de este personaje bíblico, pero es una realidad, es una verdad clara y creíble acerca de quién es este ser, de qué se trata, por qué. Sabemos que era un arcángel, muy bello, por cierto, perfecto, pero se rebeló en contra de Dios y vino a ser lo que es ahora. Bien, vamos a hablar precisamente que es muy amplio la enseñanza que trae este versículo 11. Si lo tomamos desde el 1, pues es una enseñanza muy grande acerca del perdón. ¿Por qué? Porque es necesario que entendamos que nosotros los seres humanos somos los que abrimos puertas muchas veces con nuestras actitudes. Que el enemigo, porque es el enemigo de Dios, es el enemigo del ser humano. ¿Por qué? Porque aborrece al ser humano. No es que lo ame, no, aborrece al ser humano. Por eso trata de
engañarlo, trata con mentiras, con engaños, para poder controlarlo. ¿De qué manera lo controla? Bueno, hay historias muy, en el mundo muy, ¿cómo le diré? Muy tremendas, por decirlo de alguna manera, que hacen el trato, el contrato con el enemigo, a fin de que algunos tener riquezas, fama, es lo que se dice, y pues no lo podemos dudar, porque en realidad se puede, sí se puede, nada más que a qué precio. El punto es, qué es el trabajo de este personaje? No nomás no nada más tienta al ser humano, intentó tentar a nuestro Señor Jesucristo en las tentaciones en el desierto, ahí en Mateo 4. Mateo 4 nos enseña, 4 que es, perdón, 4:10 o 4:4, de ahí. Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Gracias. Todo esto nos deja ver que no nomás lo intenta con el ser humano regular, por decir con nosotros, la creación, sino que lo intentó. ¿Por qué lo intentó con el Señor? Porque era un ser humano 100%. Y él sabía que el ser humano muchas veces se convence a base de promesas de riquezas. Si nosotros regresamos ahí mismo en el capítulo 4 de Mateo, el versículo 9, ¿qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, y dícele todo esto te daré, si postrado me adorares. Todo esto te daré, está hablando Satanás aquí a nuestro Señor Jesucristo, está tratando de tentarlo. Todo esto te daré si, y ¿cómo lo dice? ¿Sino qué? Sí, Si postrado, si hincado me adoráis, me honras, me adoras. ¿Con quién estaba hablando el enemigo? Estaba hablando precisamente con Dios mismo, la esencia de Dios en un cuerpo humano. Por eso el Señor le contestó ahí en Mateo 4:10 también. ¿Qué es lo que le dice? Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. ¿Qué vemos ahí? ¿Cómo sometió el Señor al enemigo? Lo sometió a un grado que le dice claramente al Señor tu Dios. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué había en ese cuerpo humano? ¿Qué hay en ese cuerpo que ya no es lo que era aquí en la tierra? Pero era humano 100%. ¿Qué hay en ese cuerpo? La deidad divina, la esencia de Dios mismo, la imagen de Dios, Dios mismo. Por eso dijo que vete Satanás, porque escrito está que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué dice el versículo 6? Dice la palabra de Dios y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzarán en las manos para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Gracias, amiga. Fíjese bien cómo usaba la misma palabra de Dios. ¿Para qué? Para engañar, tratando de engañar a nuestro Señor Jesucristo. Salmo 91, donde viene esa frase, a sus ángeles enviará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Es muy necesario que entendamos que nosotros como seres humanos estamos expuestos, aunque no nos guste hablar de ello, aunque no nos guste mencionarlo, eso no va a quitar que existe y que es una realidad y que tiene poder sobre todo ser humano. No es todopoderoso, pero tiene poder. La única manera de tener la defensa que el ser humano necesita es Cristo Jesús. La fe en quién? En Dios mismo. Ahí en que es el capítulo 12 de Efesios, la armadura, ahí la fe es ¿qué? Efesios 6:16 dice la palabra de Dios,
Sobre todo, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué es lo que estamos viendo? Dios proveyendo para el ser humano su defensa, sus armas espirituales. No dice enfréntate a él, lucha con él. No, dice resístelo. Ahí en Santiago, por cierto, es donde dice eso Santiago, ¿qué? Santiago 4:7 dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistir pues al diablo. No dice lucha con él, no, resístelo y se va a ir. No va a insistir, porque si nos afirmamos, si tenemos la fe salvadora, porque hay muchas clases de fe, la fe salvadora que es en Cristo Jesús, tenemos el poder mismo de Dios en nosotros. ¿Cómo? Bueno, si nosotros entendemos lo que dice, que es 1 Corintios 2:14, ¿de qué manera podemos entender y resistir todos los ataques del enemigo? 1 Corintios 2:14 dice la palabra de Dios: mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Se han de entender espiritualmente, gracias a mí. Pero ¿qué es lo que debemos tener nosotros? El Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo viene a morar el Espíritu Santo en el ser humano? Dios no va a forzar a nadie a creerle a Él. Dios no va a forzar a nadie en creer en Cristo. Dios no va a forzar a nadie en creer, porque hasta eso, que el diablo existe, que el Señor lo reprenda. Es una gran mentira aquellos que dicen, no es cierto, y obviamente que esa mentira comenzó a repetirse hace muchos siglos atrás. Es que no existe, es que no es cierto, y estamos viendo y estamos comprobando los Antiguos Testamentos, las profecías de la Escritura cumplidas hasta ahora, y todavía nos ponemos a dudar hasta que hay Dios. Precisamente el enemigo, su plan es engañarnos que no existe, y es uno de sus triunfos más grandes sobre la humanidad, negar que existe para poder moverse ampliamente. ¿Por qué? Juan 8:44 dice la palabra de Dios: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicidio ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Gracias, mira. Porque es mentiroso y padre de mentira, engañador, con mentiras, con palabras embelezadoras. Hay quienes hablan que cómo embelezan. Pura verborrea, dijo un predicador por ahí alguna vez. Nosotros no podemos decir que es de ahora esta enseñanza. Si nosotros vemos en el libro de Job, capítulo 1:7, vemos algo muy importante. Dice la palabra de Dios: y dijo Jehová a Satán: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satán a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Amén. De rodear la tierra, gracias a Dios. De rodear la tierra, ¿cómo? Y luego dice, y andar por ella. No dice andar alrededor, no, dice de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué es lo que nos da a entender este versículo? Que tiene el poder de andar alrededor de la tierra flotando, porque anda en los aires, anda en el espacio, tienen ese poder. Si nosotros vemos que dice Efesios 6:12 acerca de la lucha, ¿con quién es la lucha del ser humano? Más que todo el cristiano. Dice la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. En los aires, malicias espirituales en los aires, en el espacio, fuera del globo terrenal. Tienen esa capacidad. Dios tiene su reino, y bíblicamente hablando, en el tercer cielo. Él tiene ¿quién? El enemigo, Satanás.
tiene la capacidad de andar alrededor de la Tierra, por fuera de la Tierra, en lo alto, en el espacio, y tiene la capacidad de caminar sobre la Tierra. ¿Y qué anda haciendo este ser? Ahí en 1 de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Anda buscando, anda alrededor buscando a ver a quién devora, a quién devorar. Anda como león rugiente porque sabe que tiene poco tiempo, ya no le queda mucho. La recomendación al cristiano y a todo ser humano, que dice Mateo 21:34. Dice la palabra de Dios: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibieran sus frutos. Mateo 21:34. Lo tengo mal. Dice, te lo leo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de la vida. Lucas 21:34 dice la palabra de Dios: y mirad por vosotros que vuestro corazón no sea cargado de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y vengan de repente sobre vosotros aquel día. Vemos entonces que el Señor nos dice, mira, todo esto que estás pasando aquí es para probarte, a ver qué. Hay un versículo en la Biblia que nos dice que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado. No recuerdo exactamente en dónde viene, ahí en Mateo, pero el versículo no recuerdo. Tengo un punto acerca de ahí, que se me pasó. Mateo 4:1. ¿Qué dice Mateo 4:1? Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Sometió el Padre a su Hijo a prueba, para probar, para ver si realmente. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Que el ser humano está expuesto a una constante prueba, que el enemigo está aquí en este mundo con nosotros para que todo ser humano sea probado, para probar la fidelidad del ser humano para con Dios. Por eso leímos ahí Lucas 21:34, ¿eh? Mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería, embriaguez y de los afanes de la vida. Estar atentos, porque ¿quién viene? El Señor viene, el Señor Jesucristo, y no va a avisar cuándo. Sabemos que viene, no que ya va a venir, porque sería yo exagerado, yo no sé cuándo va a venir, pero va a venir. Y Jesús nos dice, ¿sabes qué? Mira, yo soy el camino. Juan 14:6, ¿verdad? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero en Apocalipsis 22:12, ¿qué nos dice? Dice la palabra de Dios: he aquí, yo vengo presto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. ¿Según fuere su qué? Su obra. Su obra. Si nosotros nos recordamos que dice 2 Corintios 5:10. Dice la palabra de Dios: porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiere hecho por medio del cuerpo, ora sea bueno o malo. Ahora, sea bueno o malo. Gracias, Bessie. Todo esto Dios nos lo deja en claro para que podamos estar avisados, tener cuidado. El hermano Zúñiga, misionero en Tamaulipas, vino el miércoles pasado y nos trajo una enseñanza del temor a Dios. Y nos hablaba y nos decía que el temor a Dios se ha perdido y es una realidad. Casi nadie tiene temor de Dios en este tiempo, no de temor de pavor, sino temor reverente, respeto a Dios. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Dando victoria al enemigo en ese aspecto. Bajamos a Cristo y levantamos al enemigo. A nosotros negar contundentemente que el Señor no existe, que no vino, que no es cierto, cualquiera que sea el argumento,
estamos en contra de Dios. ¿Y qué va a pasar? Va a venir un día, seas cristiano, va a venir y va a llamar a los cristianos, a los creyentes, ven, para ver tu obra. Si es que realmente creíste y me creíste a mí. Creíste en mí creíste en mí y me creíste a mí y a mi Padre. Como Abraham, que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todos son cosas que debemos tener muy claro, que Dios nos habla, nos deja ver, me dice, mira, todo esto lo hice con un plan perfecto. Porque si mi Hijo Jesucristo, que no pecó, fue puesto a prueba, fue puesto a sufrimiento, que te hace pensar que tú, siendo la creación, no vas a pasar por situaciones. Pero dijo el Señor, en este mundo tendréis tribulación, pero no temas, yo he vencido al mundo. Y nos ha dado todo para seguir adelante. Sí, hay un enemigo, pero también el mismo ser humano es enemigo de sí mismo. ¿Por qué? Porque muchas veces humanamente vemos todas las cosas materialmente, que me gusta, que quiero, no me gusta, esto, lo otro. Es que sí dice la Biblia, pero no me convence. Hay muchos argumentos, muchas veces no nos gustará lo que Dios nos dice, lo que Dios nos propone, lo que Dios permite que pasemos, para que vayamos entendiendo que nos está hablando, que nos está diciendo, mira, estás mal por aquí, como cristianamente por acá. Al no creyente no va a estar en el tribunal de Cristo. Van a pasar 1000 años y luego va a haber otra resurrección de los no creyentes y van a ir directamente al juicio del trono blanco, que eso ya es para condenación. El juicio del tribunal de Cristo es para galardonar al creyente de lo que hayas hecho en tu vida, cómo lo hiciste, qué obra desarrollaste, hasta dónde lo hiciste, hasta dónde obedeciste, por qué no hiciste esto. Obviamente que se nos va a llamar a cuentas, a todos, seamos creyentes y no creyentes, cada quien en su tiempo y a su hora. Por eso es que nos dice, mira, todo esto lo he preparado con el fin de que vengas a mi reino celestial. No para que estés sin hacer nada, no para que estés aquí sentado, no para que estés nada más ahí pasando el tiempo. Ahí en que segunda de Pedro 2, no, primera de Pedro 2:9, linaje escogido. Primera de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios, mas vosotros sois el linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Gracias. Somos sacerdotes, reyes, que vamos a desarrollar una obra en el reino celestial. Toda esta preparación en esta vida tiene un propósito divino, pero la mayoría de la gente se enamora de lo terrenal. No me interesa lo espiritual. Yo quiero dinero, yo quiero fama, quiero ropa de marca, quiero lo más lujoso que pueda, porque la vida es corta. Sí, pero esta vida no es tuya. Te la prestaron para que vinieras a pasar la prueba aquí en este mundo, si es que tú quieres. Si no, pues no. Ya vimos que desde el Antiguo Testamento, en Job 1:7, leímos que Dios mismo se dirigió al enemigo. ¿Qué andas haciendo? Ando alrededor del mundo, caminando por la tierra. ¿Qué andas haciendo? Como león rugiente, buscando a quien devore. ¿Por qué? Porque Él sabe que el tiempo le es corto. Muchos dicen, es que pues podrás tenerlos, es que quieras, pero hay una cosa que la Biblia está y nos está hablando y nos está diciendo. ¿Por qué? Porque nos ama verdaderamente. ¿Y quién nos ama? Dios mismo. Por eso envió a su Hijo. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? Toda la gente, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No sabemos qué es el tormento, ni nos imaginamos qué es el tormento.
Pero Dios no quiere que nosotros estemos atormentados después de esta vida. ¿Hay vida después de esta vida? Claro que sí. La Biblia nos dice que sí. Pero, ¿qué situación vas a tener? Muchos piensan que el infierno es pura pachanga, puro bailongo, y no. Es tormento, es atormentado en este fuego, dijo el rico y el mendigo Lázaro. Le dijo a Abraham, padre Abraham, estoy atormentado, tengo sed. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay un constante quemar y nunca acabar. Qué triste y qué duro, porque muchos piensan a conveniencia. Las cosas son como son y nada hay a modo. Todo es como es y nadie lo puede cambiar más que Dios. Es el único que puede cambiar todo, hasta la persona. Si le permitimos, si le admitimos que Él venga y muera en nuestro ser, tenemos ese poder de Dios en nosotros para resistir al enemigo, para que huya de nosotros. Tenemos ese poder de poder discernir o entender las cosas espirituales de Dios. Pero cada quien es dueño de sus decisiones, porque ni Dios forza a nadie, nomás nos habla y nos dice, mira, yo quisiera esto para ti, ¿lo quieres? Pues si no lo quieres, como a fuerzas. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Para que no resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de ¿quién? De Cristo, el cual es la imagen de Dios mismo, la esencia del Padre, Dios mismo en un cuerpo humano. Vino a presentarlo en sacrificio y sin pecado. Pero bueno, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que Dios nos dice, bueno, ahí está, ¿lo quieres? Eso depende de cada uno, repito. ¿Qué es lo que Dios quiere para el ser humano? Que nadie se pierda, que todos vayamos o vengamos o nos arrimemos a la salvación que es en Cristo Jesús. Por eso leímos ahí en Mateo 4:1, ni el mismo Señor fue librado de ser tentado. ¿Es pecado ser tentado? No, el pecado es caer en la tentación. Pero si tienes la fuerza, el poder resistir los ataques del enemigo, en Cristo Jesús lo tienes. No es del ser humano, es de Dios mismo. La oferta está ahí, depende de cada quien. ¿Quieres tú recibir al Señor o quieres tú vivir tu vida como tú quieres? ¿Verdad? Hebreos 4:15. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado, fíjese bien nada más, porque no tenemos un pontífice, gracias a Dios. ¿Qué es un pontífice? Un puente, un hacedor de puentes entre el hombre y Dios mismo. Es lo que dice la palabra pontífice, una de ellas, un significado. Que no se puede, fue tentado en todo. ¿Por qué? ¿En qué manera? Porque era semejanza a nosotros. Ahí en Filipenses 2:6-8. Dice la palabra de Dios, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Gracias, mija. Hecho obediente hasta la muerte. ¿Quién hizo eso? Nuestro Señor Jesucristo, como ser humano. Obediente hasta muerte y muerte de cruz. Ok. ¿Qué es lo que entendemos? ¿Qué es lo que debemos de entender? Que Dios ha mostrado su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. ¿Qué es lo que debemos tener en mente? Que Dios ha mostrado su amor, que Dios nos dice, mira, te he ofrecido, te amo de tal manera
que te he ofrecido hasta mi hijo, no te lo he negado, para que Él venga a redimirlos. ¿Qué dice la palabra de Dios ahí en Juan 3:17? Juan 3:17 dice la palabra de Dios, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Amén. No, para que el mundo sea salvo por Él. A pesar de que el Señor fue tentado, gracias amigo, en forma de hombre, de ser humano, el Señor no cedió. Como leímos allí en Mateo 4:9. ¿Qué le dijo quién? El enemigo al Señor. Todo esto te daré. ¿A quién estaba hablando? Si postrados me adoráis. ¿A quién estaba dirigiendo? Al que es el hacedor de todo. De todo. A Dios mismo. Le estaba diciendo, yo te lo voy a decir. Casi que le digo, hey, bájale 2 rayitas. Estos son míos desde cuándo. ¿Verdad? ¿Qué dice Santiago 1:12? Dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Todo, gracias amigo. Todo ha sido hecho, todo ha sido preparado para que tú y yo como seres humanos y toda la humanidad, porque ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo al mundo? Si nosotros podemos lograr la salvación con obras, por esfuerzo o por ser bueno. Fíjese bien que dice allí Juan 14:6. ¿Verdad? Y cerramos. Con Juan 14:6 nos habla bien claro quién es Cristo. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿El camino a dónde? A la entrada del reino celestial. Y por último tenemos ese ya es de mí, yo lo puedo leer, lo tengo aquí. Romanos 8:29, que es el propósito que el ser humano debería tener en sí mismo. Dice la palabra del Señor, sabemos que a los que Dios aman, todas las cosas ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. ¿El propósito de quién? Son llamados. De Dios. Todo ser humano tiene el llamamiento, pero cuánto estamos atentos, sabiendo que hay un enemigo que trabaja de día y de noche. De día y de noche. Depende de cada quien. Nosotros tenemos la convicción, la seguridad que Dios nos ha dado la salvación en Jesucristo, su Hijo, no por obras mías o de alguien más, sino por su amor, su paciencia, el amor por su creación. ¿Le crees a Dios o le crees a quien le creas? Depende de ti. Eres libre, somos libres de creer o no creer. Es una enseñanza de vida. Date la oportunidad de analizar, de investigar quién es Cristo, por qué y para qué. No nomás digamos, estos religiosos, estos fanáticos, no. Analicemos un poco. Tal vez nos estamos perdiendo lo mejor de esta vida. Oremos. Bendito Dios Padre Santo, gracias Señor por tu palabra. Bendice a los oyentes, bendice a tus iglesias, tus siervos, a todo aquel que esté involucrado en tus ministerios, Señor, alrededor del mundo. Bendice a tus misioneros, sobre todo. Te pedimos por nuestro hermano, en especial nuestro hermano Zúñiga, que estuvo con nosotros este miércoles pasado. Cuídalo, guárdalo y prospéralo en sus necesidades, Señor. Sé con su esposa, que está un poco enferma. Asimismo, cuida y guarda a su familia, sus hijas, sus hijos. Sé con ellos y sé con nosotros igualmente. Bendices a tu casa de oración. Protéjala y guárdala de todo mal, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Danos la fuerza. Danos ese deseo de seguirte sirviendo grandemente, Señor. Todo esto que sea para tu honra y gloria. Bendice a los que están en enfermedad, a aquellos que han perdido seres queridos, a aquellos que están en tribulaciones, en necesidades. Sé con ellos, Señor, en enfermedades, en cama, en hospitales, en la cárcel aún, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de sus pecados. Amén. Señor les bendiga.